A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe les presentamos nuestros cordiales saludos y en esta oportunidad nos permitimos presentarles a nuestro invitado, un invitado especial para decir las cosas como son sobre temas polémicos de seguridad, tanto la seguridad ciudadana y la frontera norte. El invitado en esta oportunidad es el general Jorge Zurita Ríos, quien fue comandante general del ejército, por lo tanto jefe del comando conjunto de los miembros del comando conjunto de las Fuerzas Armadas. En esta oportunidad hablaremos sobre los temas de seguridad. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio, un cordial saludo a Jorge y de la misma manera a toda la audiencia que siempre nos sigue con mucha atención. También agradecemos los comentarios, los compartidos y los likes que nos han dado en las redes sociales. En América Latina, el primer problema, sin excepción de todos los países, es la seguridad ciudadana. Con el problema en la frontera con Colombia, en el sentido de que se vuelve a reactivar un proceso de reagrupamiento de las FARC, incluso con un llamado a que se junte el ELN, vuelve en discusión un tema que es gravitante no solo para el Ecuador, sino para la región, y es la seguridad también fronteriza. Y claro, en esta ocasión con Jorge podríamos hacer una explicación mucho más amplia de los riesgos que de manera interna como externa se pueden producir alrededor de estas grandes amenazas de la región, Patricio. Es importante decir que coincidencialmente cuando el presidente de la República dispone a las Fuerzas Armadas que salgan a las calles a contribuir y a colaborar con la seguridad ciudadana, ese mismo día un grupo, una facción disidente de las FARC anuncia su retorno a las armas. La pregunta de la ciudadanía es, ¿las Fuerzas Armadas están capacitadas para cubrir la seguridad ciudadana, contribuir a través del control de armas, se dice, en la seguridad ciudadana y también para atender la seguridad en la frontera norte? Esas son las inquietudes que tiene y que vamos a compartir con nuestro invitado, el general Jorge Zurita. Muchísimas gracias por la invitación, César, Patricio. Con Patricio pues nos conocemos de muchísimos años, compañeros de armas. Realmente, primero yo tengo que lamentar, no se llegó a la paz en Colombia. Definitivamente no se cumplieron ese anhelo que todos teníamos en Latinoamérica y lógicamente en Colombia de llegar a una paz. Pero lógicamente todo esto se debe a que realmente no hubo el ambiente adecuado como para llegar a esa paz. Yo personalmente nunca estuve convencido que iba a llegar la paz en Colombia, porque pedidos excesivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y quizás también la aceptación por parte del gobierno de Santos para llegar a un acuerdo. Total, firmaron, pero lógicamente se cambia el panorama, se cambia la situación, cambia de gobierno y lógicamente existen problemas y no llegan a un acuerdo. A tal punto que los disidentes, en este caso de Márquez, también Sandrich, deciden retomar las armas y lógicamente tratan de convencer al LNM, llegar a un acuerdo.
hasta el momento no han podido llegar a esta situación. También tienen con el resto de disidentes llegaron a un acuerdo, pero también no existe ese acuerdo porque realmente hay intereses económicos en la mitad. En Colombia existen más de 200.000 hectáreas de sembríos de coca, lo que lógicamente se convierte en un país totalmente productor de la cocaína, y que lógicamente tendrá que salir por algún lugar, y ahí posiblemente nosotros tendremos repercusiones muy serias, y para ello tenemos que dar la seguridad que corresponde. Bueno, yo creo que el problema tiene no solo múltiples perspectivas en cuanto al análisis del fracaso del Acuerdo de la Paz, sino que también coincidencialmente en Colombia ahora se producen algunos eventos. La primera es que estamos asistiendo casi al primer año de administración de Iván Duque, y el comentario generalizado tanto de opositores como de la gente que respalda es que todavía no se ve las bases de un gobierno que de alguna manera genere cierta identidad. Muchos acusan a Duque que prácticamente está siendo tutelado por Álvaro Uribe Vélez. Por otra parte, vemos que está cuestionado el proceso de la paz en lo que significó toda la negociación en La Habana, y lo que Juan Manuel Santos, sobre la base de un acuerdo de paz, quiso conciliar con las fuerzas terroristas. Y la otra que es compleja es que la revista Semana y algunos medios en Colombia han venido anunciando que en esto estaría directamente vinculado Nicolás Maduro. Hay una acusación bastante seria, en la medida que hablan de una desestabilización de Colombia a partir de lo que tampoco sería una gobernabilidad plena en Venezuela. Es decir, hay una serie de factores, Patricio. Pero ¿desde dónde se anuncia el retomar de las armas de esta facción de lo que fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Fue hecho en Venezuela, y eso es absolutamente comprobado. Es decir, Iván Márquez y Sandrich y un grupo de delincuentes armados utilizan el territorio venezolano como santuario y tienen la protección de Maduro. No podemos olvidarnos que cuando se inauguró el foro, la 25ª Asamblea del Foro de Sao Paulo en Caracas, el presidente Maduro les dio una cordial bienvenida y les dijo héroes de la paz a Iván Márquez y a Sandrich. Cuando Jesús Sandrich abandonó la protección de Colombia y la vigilancia de Colombia, y abandonó también la curul que le correspondía como miembro de las FARC. Pero, ¿por qué abandona? Porque tenía una acusación de narcotráfico después de la firma del Acuerdo de la Paz. Lo que decía precisamente nuestro invitado es eso: hay muchos intereses, pero son intereses económicos podridos, sucios, vinculados necesariamente con el tráfico de drogas. Sí, es así. Realmente la producción de más de 200.000 hectáreas de cocaína, y que luego se transforman en cocaína, son intereses económicos definitivamente, y que le interesa a las FARC proteger a los grandes carteles del narcotráfico. Y lógicamente aquí sí viene, ¿por dónde tiene que salir esa producción? Posiblemente por el Ecuador, y no posiblemente, sino más bien sale por el Ecuador, y mucho de esa producción sale vía marítima, y realmente estaremos en condiciones de proteger al país del paso de estos malos elementos. Yo creo que no, porque definitivamente no existen los recursos adecuados. Existe el coraje, la buena voluntad del soldado ecuatoriano, sí, es verdad, pero todo se hace con medios, con equipos sofisticados. Pero lastimosamente en el gobierno anterior tuvimos un problema muy serio. Creyeron que ya todo era paz, que era tranquilidad en el país, pero definitivamente no es así. Resultó lo que tiene que resultar. Problemas en la frontera norte, y no dejo de pensar de la frontera sur. Pero sin embargo,
pienso que trataron de disminuir a las Fuerzas Armadas, que ya no era necesario, fijaron un número, no sé en qué sentido, 35,000 dijeron que eran más allá que suficientes, y nos pusieron inclusive un comandante general de la Marina en un momento determinado, el almirante Arellano, él dijo que ya se ha acabado todo y tenemos que ir a cuidar los bosques, a apoyar a los bomberos, en fin, cosas que salen fuera de todo concepto de defensa y de seguridad. Bueno, la experiencia de Jorge junto con altos oficiales de las Fuerzas Armadas en su momento advirtieron los riesgos y los peligros que corría nuestro país. Pero además yo quisiera poner en discusión algunos elementos. El acuerdo de la paz se cae en Colombia por diversas circunstancias, como por ejemplo la imposibilidad del Estado y también de la empresa y de la sociedad de sustituir una economía de sembrío, cultivo y venta por otro tipo de trabajo. Es decir, la gente de la guerrilla, la gente que estaba dedicada al servicio y a la tutela y a la guardia del narcotráfico se ve prácticamente en el vacío porque no tiene una actividad productiva en la cual dedicarse. La segunda, que los acuerdos de la paz de alguna manera polarizaron a la sociedad colombiana, porque no debemos olvidarnos que cuando Juan Manuel Santos hace el referendo con la finalidad de que la ciudadanía se exprese por la paz, ganó el no. Es decir, tampoco la población en su gran mayoría aprobó. La tercera, que los acuerdos de la paz no son los que originalmente se firmaron, sino que después del referendo que pierde Juan Manuel Santos, se ve una serie de modificaciones que a la final terminan derrumbándose porque hay un proceso de investigación bastante seria en el ámbito penal en donde los cabecillas, los líderes, ni siquiera las tropas o los segundos o terceros círculos, sino que los líderes estaban involucrados no solo en lo que se refiere al narcotráfico, sino también a una serie de lavado de dinero, dinero en paraísos fiscales, y también hay que considerar que la ciudadanía tampoco apoyó en las urnas cuando las FARC decide dejar de ser guerrilla para convertirse en partido. Es decir, tampoco hubo un apoyo mayoritario de la población a un grupo guerrillero que luego decide, entre comillas, por la vía pacífica y por los mecanismos de la democracia, entrar a elecciones, y no les fue para nada bien, Patricio. Sí, en efecto, lo que César dice, la sustitución de cultivos que se ha planificado en Colombia es una vieja táctica. Desde el Plan Colombia ya se hablaba de la sustitución de cultivos de la hoja de coca con otro tipo de productos, pero ningún tipo de producto puede tener el valor económico de lo que eso significa, y no solamente pone en riesgo a Colombia, sino que desde el Ecuador muchos jóvenes van a trabajar como raspachines, es decir, arrancar la hoja de los cultivos de coca para luego entregar a los laboratorios en donde se procesa como cocaína. Pero sí, frente a esta situación de Colombia, que vive un momento de inseguridad bastante crítico, nosotros debemos considerar que el Ecuador también está viviendo un momento crítico, y muchos acusan a la presencia o la migración venezolana, pero también creeríamos que es parte de la difícil situación económica del país. La delincuencia se ha incrementado en el país, por eso el presidente dispone a las Fuerzas Armadas que salgan a colaborar con la Policía Nacional. No se ha emitido un decreto de emergencia porque es lógico, ahora la tarea esa de apoyar a la seguridad integral es constitucional, por lo tanto no debe haber ese decreto de emergencia. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es, ¿están las Fuerzas Armadas en capacidad de cubrir la seguridad en la frontera norte y también colaborar con la Policía Nacional en la seguridad ciudadana? Esa es la inquietud que potencialmente nuestro invitado nos podría ayudar a aclarar. Muchas gracias, Patricio. Realmente es un tema muy complicado y no es tarea solo de la policía y de las Fuerzas Armadas. Este es un plan completo, es decir, del desarrollo y seguridad y la intervención de todos los elementos del Estado o del gobierno. En este caso, pues tendríamos que hablar del Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, en fin, de todos, porque solo la seguridad
Imposible, tiene que ser todo el Estado comprometido para realizar esta tarea de seguridad y desarrollo en la frontera. Quiero topar el tema del asunto productivo de la coca. Sí, realmente yo estuve hace unos 20 o 25 años en nuestra tarea, yo era piloto en ese tiempo y nos íbamos a arrancar la hoja o romper la hoja en la parte del Putumayo, que en nuestro territorio prácticamente en esa época no había mayormente. Pero en el lado colombiano, como estuvimos con el DEA, pudimos pasar al otro lado. Realmente era inundado de coca, a tal punto que mejor regresamos porque era totalmente difícil. Y la pregunta era, ¿por qué cultivan coca? Porque es más rentable, decían. Yo siembro maíz y resulta que no cobro ni el 5% de lo que yo gano en el proceso de la droga. Es más, tenían en aquellos tiempos, decían ellos, que la posibilidad de elaborar hasta 1 kilo de coca. Entonces realmente nosotros regresamos en aquella época, pero lo mismo está sucediendo actualmente. Y nuestra gente en el norte, en la frontera norte, realmente pasa a cumplir con esas actividades y aún más ya nos hemos vuelto en un país de tráfico y que las ganancias son totalmente superiores a la actividad agrícola, que de paso la agricultura es la que nos da de comer, nos da satisfacciones y en fin, yo soy un agricultor y por ello lo digo. Realmente en cuanto al asunto de estamos en capacidad desde el punto de vista de seguridad. Y no es que recién estamos haciendo, lo hemos venido haciendo a través de los años y con gran coraje, con gran animación, porque nuestros soldados tienen una formación muy especial de cariño, de patriotismo, y lo hemos hecho con todo ese coraje, ese cariño por la patria. Pero sin embargo, parte son responsabilidades de la policía. Y realmente nuestra formación es un tanto diferente a la policía. Es muy diferente. Muy diferente, perdón. Entonces, posiblemente vamos a tener varios problemas. Y con unas leyes que no favorecen, peor. Recién tuvimos ejemplos de que el policía que trata de solucionar un problema se va preso y el delincuente sale con libertad. Entonces no existe la posibilidad legal de participación adecuada. Y más aún cuando el soldado con la famosa ley Patiño, que es una vergüenza, nos dejó mal parados y lógicamente está en trámite, pero debemos ya darle el empuje que corresponde desde el punto de vista del señor presidente, como también del Consejo Jurídico, para que esto siga adelantando. Entonces estamos no tenemos una protección adecuada, por lo cual pues hace difícil el empleo de nuestra gente, que desde luego nuestros soldados lo hacen, pero están desamparados, esa es la palabra. Pero se cuestiona también la presencia de las Fuerzas Armadas y la potencial violación de derechos humanos. Personalmente, de lo que he podido investigar, es que desde las enmiendas del año 2015, en la que se cambia la misión constitucional de las Fuerzas Armadas y se incluye el apoyo a la seguridad integral, no se ha equipado, no se ha entrenado las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de esa misión. Es decir, se pretende, acaso me pregunto yo, con tanques de guerra o con cañones de artillería, combatir y apoyar a la policía en misiones de seguridad integral. Ese es el cuestionamiento. El Estado es el responsable de la seguridad ciudadana, por lo tanto es el que debe garantizar y entregar los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir esa tarea constitucional que hoy se está disponiendo que se cumpla en las calles. Por lo tanto, denunciar el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas es un deber, exigir del gobierno que oriente de la forma más adecuada lo que por constitución desde el 79 acá se realizaba,
y que no invente una serie de cosas de carácter más ideológico en el famoso Plan Integral de Seguridad que estaba a cargo del almirante Arellano, en donde prácticamente se reduce las competencias, facultades que históricamente tuvo las Fuerzas Armadas a una serie de actividades que no tienen nada que ver con lo que supone los riesgos y las amenazas de un mundo globalizado. Y yo pensaba que el tema de la seguridad va más allá, porque el narcotráfico de alguna manera va de la mano con la trata de blancas, va de la mano con lavado de activos, va de la mano con la venta ilegal de armas, va de la mano con un conjunto de delitos que incluso en el Ecuador tuvieron que evidenciarse en la minería ilegal. Es decir, también el tema de la droga permea una serie de factores. Y un tema más grave es que la sociedad ecuatoriana atraviesa un serio problema que es el microtráfico. Y claro, las juventudes están expuestas porque a la salida de los colegios, hasta la salida de las universidades, la venta de la droga en pequeñas cantidades termina siendo demencial. Y ese es el mayor riesgo que nosotros tenemos, tener una juventud viciada, una juventud aletargada y una juventud que prácticamente hipoteca su futuro por el consumo y por la adicción de las drogas, Patricia. Sí, el control del Estado, el control del gobierno sobre el microtráfico debe ser una campaña que se intensifique. Es decir, la amenaza reciben directamente nuestros jóvenes e inclusive nuestros niños, porque es el lugar de expendio, las puertas de las instituciones educativas, y eso es sumamente grave, pero también la cantidad de tráfico de estupefacientes que circula por los corredores de la frontera norte, como decía Jorge, pasan desde los lugares de producción hacia los lugares de tránsito, que es el océano, definitivamente. Entonces los puertos o los sectores de Esmeraldas y Manaví se han convertido en puertos del narcotráfico para utilizar como ruta hacia Estados Unidos y hacia Europa el océano y el mar. Pero ese control no se dice todavía. Puertos y también una serie de pistas clandestinas que cada vez se evidencia en el ir y venir de la droga. Tenemos un piloto que puede hablar sobre las pistas clandestinas, Patricio, y los problemas. Realmente la repercusión de una decisión que se tomó en el gobierno anterior nos dejó totalmente mal parados. Tenemos una fuerza aérea que está en Soletas. Tiene unos aviones de entrenamiento nomás. Tenemos yo siempre hablo que este país es un país, digamos, es un país marítimo, y no tenemos los medios suficientes porque la extensión del mar territorial va más allá del 1,5 millones de kilómetros cuadrados, y realmente tenemos poquísimas embarcaciones. No hubo la intención porque ya buscaron, inclusive generales en aquella época le buscaban espacios de trabajo a las Fuerzas Armadas, como que si ya se terminó la misión. Las Fuerzas Armadas tienen que existir. Ventajosamente en el Ejército, debido a nuestro cuidado, a nuestro trabajo, a nuestro sacrificio, pues todavía tenemos todavía nuestro armamento. Totalmente ya obsoleto, pero de todas maneras funcionan hasta el momento, hasta hoy día. Tanques de 50 años, helicópteros de 40 años, tecnologías antiguas, cañones de la época de los 60, 70, y en fin. Entonces, realmente las repercusiones fueron graves, decisiones mal tomadas por parte del gobierno. Y quizás voy a ser muy frontal aquí. Eso, en pocas palabras, se puede llamar traición a la patria. En cuanto al trabajo que nosotros realizamos, sí, prestamos el apoyo, prestamos en todos los eventos. Pero yo pienso que no solo es el problema de la policía, porque hay veces que no, han sobrepasado el trabajo de la policía. El problema es de que jueces, la justicia, no están a la altura de las actividades que se realizan. Entra preso con las pruebas suficientes, al día siguiente ya está fuera. Entonces, realmente hay un problema
total que hay que arreglar. No solo son las Fuerzas Armadas, no solo son la policía, no solo es el asunto del desarrollo, sino también de la justicia, es decir, de los 3 poderes del Estado que de alguna manera están con enfermedades. Leyes totalmente caducas o leyes que no favorecen a nada, favorecen más bien a los delincuentes y a otros. La justicia con problemas muy serios y gobiernos posiblemente bastante débil para cumplir con las actividades que debe cumplir. De esta manera, con nuestro invitado, el general Jorge Zurita Ríos, ex comandante general del Ejército y por lo tanto ex miembro del Comando Conjunto, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, sobre los temas de seguridad y defensa, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.